Vamos a proseguir con las enseñanzas. De hecho, teníamos días que no lo habíamos hecho porque estábamos ocupados, andamos ocupados siempre, pero en las cuestiones de Dios, miren, esto que estamos proclamando, llevando la enseñanza dentro de lo que viene siendo la soberanía de Dios, ya casi terminamos este tema, lo que viene siendo relacionado el árbol del conocimiento del bien y del mal. En las últimas enseñanzas nos dimos cuenta pues de que en la reflexión que tuvimos, que Dios es el creador de todo lo que existe, tanto lo visible, el universo físico, los cielos y la tierra, y todo lo que contiene, como lo invisible. Lo cierto es que las realidades espirituales, incluyendo los ángeles, tronos y potestades, esta verdad revela su soberanía, poder y autoridad en Dios, mostrando que todo lo creado existe por medio de Dios y para Dios. En Romanos 11:33. Así como lo habíamos visto, ¿verdad? En la última enseñanza, los términos de la muerte y maldición, en el cual lo estuvimos analizando y sabemos cuál es el significado, ¿verdad? Muerte, que significa Mabet, es una palabra hebrea, o Mot, en el cual pues la raíz proviene de la raíz verbal Mut, que significa morir o perecer. ¿A qué significado se refiere? Pues se refiere tanto a la muerte física como a la separación espiritual y la muerte eterna o segunda muerte. ¿En dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 2, 17, donde el Padre, nuestro Padre Dios, nos enseña en Génesis 2:17. Y está tremenda esta palabra, ciertamente morirás. O sea, ciertísimo que vas a morir. Pero más aún así, el primer hombre no dio marcha atrás. No le tuvo miedo a la muerte. Y como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, por más que proclamamos, unos predican, ¿verdad? Fuera del orden, pero lo hacen. Realmente el hombre, la mujer no voltean a ver que están en una condición de muerte espiritual en su vida. Y esto pues lo lleva a la muerte física. Ahora, la muerte física es el fin de la vida corporal, pero no termina ahí. En Génesis capítulo 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tremendo. Mientras no se revele el Evangelio del Reino, hoy en día está esa enseñanza en la mayoría de las personas. ¿Hacia dónde van? Ahora, ¿cómo vemos este texto? Describe la consecuencia de la iniquidad de Adán y Eva, que trajo la muerte física aquí a la tierra, a los humanos, a los terrícolas, o sea, a nosotros como personas. En Hebreo 9:27 dice también lo siguiente: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después de esto viene el juicio. Después de esto viene el juicio. Todo esto se reafirma que la muerte física es parte de la condición humana desde la caída. La muerte espiritual, separación de Dios, que es fuente de vida eterna.
En Isaías 59:2 dice lo siguiente: son sus transgresiones, iniquidades, las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impiden que se oigan, que oiga. Todo eso tú y yo lo alcanzamos a ver en la última sección. Ahora, una vez haciendo el relato que habíamos hecho de la enseñanza, cómo Dios, como creador y soberano, le dio a Adán la libertad de disfrutar todo lo que había en el Edén, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este mandamiento no fue nada más un acto arbitrario, sino una expresión de su amor y soberanía, donde Dios enseñó al hombre como un ser moral, capaz de elegir y de obedecer voluntariamente, pero también sujeto a las consecuencias de sus elecciones. Ahora, vamos a tocar unos puntos bien tremendos. La libertad en el contexto de la obediencia. La advertencia de Dios nos subraya que la libertad verdadera siempre estará enmarcada en la obediencia a su voluntad. Adán tenía el privilegio de decidir, pero su elección errada, porque erró, implicaba la activación de una consecuencia establecida por Dios, que viene siendo la consecuencia llamada muerte. Esa es la consecuencia por la desobediencia. El alcance de la muerte en Adán y Eva, la muerte mencionada en el pasaje, tiene un alcance más allá de lo físico. Ahora, la muerte espiritual, inmediatamente después de la transgresión, Adán y Eva fueron separados de la comunión directa con Dios. En Génesis capítulo 3, verso 8-10, su espíritu que estaba en comunión perfecta con el Creador quedó ¿qué? Alineado a la muerte física, aunque no murieron en ese instante. Físicamente el proceso de el deterioro comenzó eventualmente. Adán experimentaría la muerte física. En Génesis capítulo 5:5. O sea, capítulo 5, verso 5. Muerte eterna sin la intervención redentora de Dios. Esta separación se hubiera convertido en eterna, alejándonos permanentemente de su presencia. Pero Dios hizo expiación que es temporal por ellos hasta que el Mesías los redimiera. En pocas palabras, 4000 años después, al resucitar. La lección que vemos aquí, y es para este día, el principio detrás de una advertencia sigue vigente. Las decisiones humanas tienen consecuencias reales. Dios nos da la libertad, pero también nos advierte sobre los peligros de la desobediencia, como lo hizo ¿quién? Adán. Ahora, ¿cómo resumo esto? ¿Cómo lo resumimos? Dios no dejó a Adán sin instrucción ni advertencia. Le proveyó todo lo necesario para vivir una vida plena en comunión con Él. Sin embargo, al ejercer mal su libertad, Adán eligió el camino de la desobediencia, activando consecuencias que Dios ya había señalado. En esto debemos ser muy atentos, ser observadores. Escuchen muy bien, antes de echarlos del huerto, hizo una expiación con ellos.
En este evento nos recuerda que el amor de Dios incluye advertencias claras, no para limitar nuestra libertad, sino para guiarnos hacia la vida verdadera y eterna, que viene siendo ni nada más ni nada menos que la vida verdadera y eterna en su presencia, como se nos dice en Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entre la moral libre en contra del libre albedrío, hay diferencia. Entre lo que viene siendo la moral libre y el libre albedrío radica algo, cómo se entiende, cómo se debe de entender, cómo se debe de ejercer la libertad y sobre todo la responsabilidad dentro de lo que viene siendo el marco de la creación divina y la justicia. Ahora, la moral libre se refiere a un ser creado con capacidad de tomar decisiones. En la moralidad establecida por Dios está la libertad, que implica que el hombre dentro de sí, que opere un marco de justicia divina. Sus decisiones están limitadas y sobre todo guiadas por las leyes y principios establecidos por Dios. Y eso nos debe de quedar bien claro. Ahora, se tiene el conocimiento del bien y del mal. La moralidad está determinada por su relación con la voluntad divina. El hombre, miren, es capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, según lo revelado por Dios. Ahora, es responsable de sus decisiones. Aunque tiene libertad, está sujeto a juicio y consecuencias según los principios de la justicia divina. Ahora, en este contexto, en el Edén, Adán y Eva eran morales, eran libres. Dios les dio instrucciones claras sobre lo que tenían y lo que debían hacer. Pero si nosotros encontramos que específicamente en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal, su elección de desobedecer no fue un simple acto de libertad, sino un ejercicio moral que implicó rechazo a la justicia divina. Ahora, hoy en día se oye mucho, ¿verdad? El libre albedrío. El libre albedrío, por otro lado, es la capacidad de tomar decisiones sin ninguna restricción interna o externa. O sea, se caracteriza por una libertad absoluta de elección. No necesariamente está limitada o guiada por los principios morales preestablecidos, sino que hay una autonomía personal que implica las decisiones que realmente son tomadas independientemente, sin estar necesariamente vinculadas a una relación con Dios. O sea que puede operar fuera del marco divino, pero en este concepto que se ha utilizado filosóficamente para justificar la autonomía humana, desligada de la moralidad bíblica. Pácatelas. Y con esto cerramos, seguiremos con estas enseñanzas, ya que realmente pues nos es de gran bendición.